Saludos a todos, Dios los bendiga. Es un placer estar una vez más con ustedes a través de Facebook y poder platicar, a lo menos yo dirigirme a ustedes y ustedes escuchar y tal vez satisfacerse en la palabra o tal vez meditar en la palabra o quizás les surjan preguntas que quizá van a poder hacer. Pero en esta hora queremos meditar en esta palabra. Es hoy viernes por la tarde y queremos tratar de ayudar lo más que podamos en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo. No somos perseguidos, no estamos en angustia, no estamos en escasez, no. Pero simplemente hay una epidemia o pandemia que está muy veloz detrás de los seres humanos. Trata de llevarse lo más que pueda y creemos que Dios es bueno y maravilloso y nos va a ayudar a salir adelante de todo esto. Tal vez usted como yo nos preguntemos por qué ocurren estas cosas, por qué Dios lo permite. La respuesta es que no podemos echarle la culpa a Dios. Los hombres nos destruimos a nosotros mismos. Nación contra nación, reino contra reino. Aún dentro de una república como la nuestra, dentro de un país, a veces las intenciones personales se sobrepasan a todo lo demás. Y no importa lo que ocurra, simplemente lo que quieren obtener es fama, ganancia, dinero, etc. Bueno, también en la vida cristiana hay cosas que nosotros queremos saber y tal vez queremos tener la respuesta a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué algunos se regresan al mundo, a la vida antigua que llevaban? ¿O por qué abandonan la carrera cristiana? Y esas preguntas pudiéramos decir que son personales, porque cada uno lo hace por ciertas razones personales. Pero lo bueno para usted y para mí, si estamos en el Señor, es saber que estamos en el Señor, a pesar de las circunstancias. Bueno, tal vez surge otra pregunta a estas dos, si ¿serían salvos o no fueron salvos? ¿Experimentaron una experiencia con Cristo firme o solo fue una emoción? Y son preguntas que no tenemos la respuesta porque, como dijimos, cada uno somos diferentes el uno del otro. Y aquellos que tal vez se bautizaron con usted, tal vez fueron amigos de usted, ahora no están en el Señor porque abandonan. A veces los ideales personales se sobreponen por sobre todas las cosas. He escogido un pasaje muy interesante que está escrito por el apóstol Pablo y le escribe a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. En el capítulo 5, allí vamos a leer en esta tarde. Pero antes de llegar allá, debemos de realizar una cosa. A veces las personas no realizan lo que han recibido. En ocasiones no aprenden a amar con gratitud lo que han recibido. En otras ocasiones tienen los ojos, la mente y el corazón puestos en cosas seculares, en cosas de afuera. Y así es muy difícil que se siga a Jesús o que se camine con Jesús. Por ello, en esta tarde nosotros debemos de pensar que salvos por fe no es el todo. Le sigue el vivir por fe. Y junto con ese vivir por fe, le viene el crecer en la fe. Y junto con ese crecer en la fe, debemos aprender a esperar en la fe. Y también debemos de resumir diciendo en estas 5 cosas que debemos de practicar la fe. Y lo que creo que el apóstol está diciendo a la iglesia de Tesalónica es algo parecido, en lo cual usted y yo podemos
meditar y sacar provecho de estas enseñanzas. Porque cada uno de nosotros, el apóstol oró en varias ocasiones diciendo: ruego por vosotros que crezcáis en el conocimiento de la voluntad de Dios. Ruego por vosotros que crezcáis en la fe del Hijo de Dios, en el caminar con el Hijo de Dios. Entonces, nosotros tendremos muchas preguntas, pero solo tenemos que responder las que nosotros somos capaces de responder. De los demás podemos imaginarnos, pero no podemos juzgarlos. Y qué bueno que usted y yo no juzgamos. No somos el juez que va a decir, tú entras acá o tú no entras acá. Nosotros debemos de pensar que nosotros simplemente somos como los demás. Hemos sido lavados con la misma sangre de Cristo. Hemos sido perdonados por el mismo Señor, quien es Cristo. Hemos recibido la esperanza de la resurrección del mismo Señor, quien es Cristo. Hemos recibido la presencia y la ayuda del Espíritu Santo que viene y que también nos dio Cristo. Tenemos la fe de que un día resucitaremos con Él y que estaremos con Él, lo cual nos ha dejado Cristo. Es de importancia para usted y para mí examinar esto. Hay 11 versículos en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses que yo quiero compartir con ustedes. De paso, el título que tenemos es Porque vosotros sabéis perfectamente. Vosotros sabéis perfectamente. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica. Y nosotros, como estamos leyendo lo que Pablo escribió y estamos viendo lo que Pablo les dice a las iglesias, debemos de tomar para nosotros mismos estas enseñanzas, estas directrices y poder nosotros, bajo estas direcciones, prepararnos para lo que venga. Entonces, vamos a ver primero los 3 primeros versículos, el 1, 2 y 3, y en ellos vamos a meditar comenzando en este momento. Dice el versículo número 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad. En primer lugar nos dice, acerca de las cosas de Dios, acerca de las ocasiones, acerca de los tiempos, acerca del Señor, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros habéis estado conmigo, yo he estado con ustedes, hemos platicado, hemos hablado, debemos de conservar estas cosas. Ahora, el versículo número 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. El verso número 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, veamos estos 3 versículos y pensemos a lo menos que el apóstol Pablo dice en una división, vosotros y ellos. En el versículo 2 dice vosotros, en el versículo 3 dice y ellos. Habla de 2 grupos que son distintos. Y la salvación viene para que nosotros vivamos ahora en una manera diferente. Hemos nacido de nuevo y debemos de vivir para Cristo. Pero al mismo tiempo que vivimos para Cristo, debemos de practicar la fe, vivir en la fe, crecer en la fe y tener la esperanza en la fe de lo que Cristo ha prometido. Bueno, esto es, veamos el verso 2 nada más, en el cual dice, vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, usted y yo sabemos que Cristo murió por nosotros hace 2000 años atrás. Usted y yo sabemos que Cristo vendrá otra vez porque Él lo prometió. Y al venir otra vez, quiere decir que nosotros debemos estar alimentando
eso que ya sabemos y que debemos estar esperando su venida. Entonces, nosotros no tenemos necesidad de que se nos diga, aunque en ocasiones hasta yo necesito que alguien me diga y necesito aprender. No importa cuántos años tenemos en el Señor, no importa qué edad tenemos, no importa qué tanto hemos servido, no importa qué título tenemos, no importa nada de ello. Nosotros debemos de estar preparados para lo que venga. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el Señor viene y va a cumplir su palabra. Ahora, si Él se tarda por alguna razón, es por su voluntad, no es porque andaba haciendo otras cosas. No, si el Señor se tarda en venir por su voluntad, nosotros también debemos estar seguros que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y en una pandemia como la que estamos experimentando, miles de personas, creo que la ciudad de New York ha sido la ciudad más grande en el mundo que ha tenido tantas muertes. Y es algo extraordinario. En ciudades pequeñas no se nota, pero donde hay millones y millones y millones de personas se nota. Ahora, eso es nosotros. Usted y yo debemos de saber perfectamente todo lo relacionado con Cristo, todo lo relacionado con su palabra, todo lo relacionado con sus propósitos. Debemos de tratar de aprender. Si no lo sabemos, metámonos a buscar qué el Señor tiene para nosotros. Pero después habla de ellos. Cuando digan ellos, paz y seguridad, todo está bien, estamos contentos, estamos seguros, el día del Señor vendrá. ¿Y qué pasará? Vendrá con destrucción repentina. En el verso 2 dice, vendrá como ladrón en la noche y vendrá como los dolores a la mujer que está encinta, que no los puede evitar, que no va a poder escabullirse y no escaparán. Tristemente, el Señor lo presenta aquí, no escaparán. Bueno, una cosa nos fijamos usted y yo, nosotros debemos de saber y nosotros debemos de distinguirnos de los demás, porque nosotros somos el grupo de los hermanos, el grupo de los creyentes, y los otros no son de este grupo. Ellos llevan su vida rutinaria y está bien, son compatriotas nuestros, vivimos en la misma ciudad, pero debemos distinguirnos en vivir para Cristo. En el verso número 4, vamos a pasar a otra semitítulo. En el primero es el día del Señor vendrá, va semejante al título que tenemos. Pero un subtítulo aquí es, mas vosotros hermanos. Primero nos dice, porque vosotros sabéis. Ahora nos dice, mas vosotros hermanos. Nótelo, no estáis en tinieblas. Todo aquel que tiene a Cristo en el corazón está bajo la luz de Cristo. Las tinieblas no tienen potestad sobre nosotros y las tinieblas nos enseñorean, y aunque estén cerca por donde nosotros vamos, de todas maneras nosotros no estamos en tinieblas. Ahora, no estamos en tinieblas tiene un propósito, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, para que aquel día cuando venga nosotros estemos apropiadamente acomodados y listos en el lugar que nos corresponde, porque nosotros no estamos en tinieblas. Usted no está en tinieblas. Si usted tiene a Cristo en el corazón, usted no está en tinieblas. Todo el que tiene a Cristo en el corazón y sirve y vive para Cristo no está en tinieblas. Camina bajo la luz de Cristo, camina bajo la sombra de Jesús, camina bajo la dirección de Jesús. Entonces, mas vosotros, hermanos. Ahora, luego pasa al versículo 5 y sigue en el 2 con vosotros, en el 4 con vosotros, y luego en el 5 sigue con vosotros, que ¿quiénes somos? Nosotros, Porque todos vosotros sois, y esto es algo interesante. El Señor primero nos dice, no estáis en tinieblas.
ahora nos dice, vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hijos de luz e hijos del día. La luz es lo opuesto a las tinieblas y aunque las tinieblas existen, nosotros no estamos en tinieblas. Tenemos la luz de Cristo, sí, caminamos con Cristo. Entonces, también no solo no estamos en tinieblas, sino que estamos como hijos de luz e hijos del día. Somos personas nacidos de nuevo. No importa lo que otros piensen de nosotros, no importa lo que otros digan, no importa, lo que importa es cómo nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que somos del día y somos de la luz. Y eso es interesante, porque aquel que se le olvida que es del día o que es de la luz, pierde su dirección. No estará en tinieblas, pero no va por la luz. Va entre azul y verde, como dicen en México. Entonces, pensemos, nosotros debemos de saber que no estamos en tinieblas, debemos confesar, no estamos en tinieblas, debemos de decir, somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos de la noche y ni somos de las tinieblas. El lado positivo es somos de la luz y del día, el lado negativo es no somos de las tinieblas ni de la noche. Es interesante, pero usted y yo tenemos que valorizar estas cosas y tenemos que tenerlas para nosotros. El verso que sigue, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, vienen en una línea muy especial. Pero acerca de los tiempos, dice al principio, porque vosotros sabéis, dice en el siguiente, que cuando digan paz y seguridad a aquellos, algo va a pasar con ellos. Bueno, en el 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, sino sois hijos de luz. Verso 5 también. Ahora, del verso 6 en adelante, existe un por tanto. Por tanto comienza el verso 6. Y dice, por tanto, ¿qué quiere decir? Tomemos acción. Y esta acción es personal, en referencia conmigo y es en referencia con usted. Tomemos esto personalmente. Por tanto, tomemos acción. ¿Qué es lo primero que menciona? No durmamos. Hermanos, a veces nos gusta la cama mucho y es bueno dormir, pero no se refiere a eso. Se refiere a no poner atención. Se refiere a no estar listos y despiertos en Cristo. Se refiere a ignorar a Cristo como si estuviéramos dormidos. Se refiere a ello. Pero si usted duerme mucho, es mejor que se levante más temprano o que no duerma tanto. Pero dice, no durmamos como los demás. A ellos les llega el mensaje, les llega el evangelio, les llegan los tratados, les llega la palabra, les llegan las invitaciones, pero no las valorizan para nada. Entonces, nosotros no durmamos, al contrario, debemos de velar y debemos de ser sobrios. No te dejes llevar, en este caso la sobriedad se aplica para el vino, para la mixtura, para la cerveza, para la droga. No debes de tomar eso, por supuesto. Pero aquí con nosotros, debemos nosotros de tomarlo en una manera de ser sobrios. No te dejes llevar por tus pensamientos. No te dejes llevar por pensamientos de otros. No te dejes llevar por las circunstancias de la vida. No te dejes llevar por la oposición que tienes. No, debemos de ser sobrios. Confrontar lo que viene, pero siempre pensando en Cristo y caminando con Cristo. Eso es lo primero que nos dice. Ahora, enseguidita en el verso número 7 habla de los demás. Dice, por los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es decir, mezcla lo que es no estar despiertos y sobrios con lo que es las tinieblas y la noche.
Entonces nosotros debemos de ver, nosotros no somos de la noche, nosotros debemos de velar, nosotros debemos de ser sobrios, nosotros debemos de no dormir, de estar despiertos en nuestros 5 sentidos, tanto los físicos como en la manera espiritual. Nosotros debemos de luchar por estar alertas siempre. El enemigo no duerme y nosotros, si nosotros nos descuidamos, no os descuidéis. Si nosotros nos descuidamos, podemos tener algo de estorbo. Luego pasa al verso número 8. Dice, no durmamos, en el verso número 6, porque los que duermen, lo explica. Luego dice, porque nosotros somos del día. Pero nosotros, dice, no que somos del día, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Bueno, una vez más viene a decir, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Se acuerdan las palabras que dije al principio? Salvos por fe. Tras él viene el seguir o vivir por fe. Y tras él viene el crecer en la fe. Y tras ello viene esperar las promesas en la fe. Y luego practicar la fe. Entonces aquí el apóstol lo presenta en una manera especial. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, fe sola no va a funcionar si no lleva fruto de amor y fruto de esperanza y fruto de vivencia. Entonces, alguien puede decir yo tengo fe, pero su modo de vivir va a decir si realmente tiene fe o realmente no está en la fe. Y eso los demás lo van a evaluar. Entonces pensemos ahora, nosotros debemos de ser sobrios, debemos de estar vestidos con la fe, la coraza de la fe, debemos de tener el amor en nosotros, fe y amor, y debemos de tener esperanza. Porque si alguien dice que tiene fe y odia a su hermano, no está funcionando, algo está mal. Debemos de luchar por ver nosotros cómo le hacemos. ¿Ok? Luego, si brincamos al verso número 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira. No estamos para pleito, no estamos para causar ira a los demás y mucho menos llenarnos de ira a nosotros, sino para alcanzar salvación, dice el verso 9. No nos sacó de donde estábamos, de las tinieblas a la luz, de ser hijos de la noche a ser hijos del día. No nos sacó de la condenación al perdón o al ser justificados para nada más estar en parte así. No, sino que nos alcanzó para alcanzar salvación. No nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Nosotros mismos y compartirla con otros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el todo para usted, es el todo para mí. Debe de ser el todo para la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el buen pastor de las ovejas de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia. Todo ello es Jesús. Entonces nosotros debemos de estar aquí porque no nos ha puesto para ello. El versículo número 10 dice, termina el 9, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 10 inicia diciendo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Tal vez velemos es estar despiertos y velar es estar despierto durante cierta porción del día o estar dormido en la noche, que es lo necesario en la vida. Pero aquí nos dice para que velemos o para que si durmamos descansemos en Él, si es el aspecto físico de descansar, o para dormir o durmamos si es el aspecto de la muerte. Sea que vivamos o sea que muramos, dice el apóstol Pablo, somos del Señor.
Entonces aquí vivamos juntamente con Él. Es el mismo escritor, pero lo dice en una manera diferente. No estamos puestos por Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Creo que se aplica más a lo que dice en el versículo, en el otro, donde dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Por último, tenemos lo que es el versículo 11. Y esto es, primero vimos en esta última sección, no durmamos porque nosotros somos del día, porque no nos ha puesto Dios para ira y nos dice quién murió por nosotros, por lo cual tomemos acción. Esta acción es diferente a la que vimos en el versículo 4 al comenzar, en el versículo 6. Allá dijimos, por tanto, tomemos acción personal, vivamos con decisiones personales. Ahora, en esto es una decisión que envuelve a los demás. Dice el verso 11, por lo cual animaos unos a otros. No dice destruíos unos a otros. No dice enojaos unos con otros. No dice criticaos unos a otros. No. Aquí dice animaos unos a otros, que cada vez que hablemos con alguien nuestras palabras sean apropiadas, de ánimo, de ayuda, de levantamiento. Luego dice, y edificados unos a otros o edificaos unos a otros. Yo puedo animar a otro, otro puede animarme a mí. Yo puedo edificar a otro y otro puede edificarme a mí. Así como lo hacéis, dice, lo cual implica así como lo estáis practicando. Hermanos, el Señor quiere que usted y yo no nos quedemos donde comenzamos, sino que quiere que crezcamos en la fe, que la vivamos, que la practiquemos, que la cultivemos, y también quiere decir que debemos de tener la esperanza y el amor, dice ahora, en la fe. Porque por la fe en Cristo es el círculo que nos mueve. Entonces pensemos, yo debo de tomar acción personal. Mi acción personal es no dormir, porque no soy del día, no soy de la noche, soy del día. Y porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para que nosotros alcancemos salvación que en Cristo ya nos ha sido dada. Porque Él murió por nosotros. ¿Y por qué murió por nosotros? Verso 10, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, aquí en la tierra y cuando pasemos al otro lado. Por último, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis, lo estáis practicando, así como lo has estado practicando, así síguelo haciendo. Nosotros debemos, hermanos, producir ánimo y alegría en los demás. Y debemos, por lo tanto, también edificar a los demás. El apóstol dice, si yo estoy por comer algo, por ejemplo, carne, y si yo sé que eso fue sacrificado a los ídolos, dice Pablo, en mi conciencia, yo sé que el ídolo nada es. Aunque aquel creyó que lo sacrificó a él, el ídolo no es. Yo puedo comer de esa carne porque voy a dar gracias a Dios. Pero si un hermano me ve que yo estoy comiendo de esa carne sacrificada a los ídolos, entonces su espíritu va a ser contristado y tal vez él va a comerlo no pensando como yo lo estoy pensando. Entonces Pablo dice, si por cuidar a mi hermano yo tengo que dejar esto, lo dejo. Bueno, es lo que está diciendo aquí. Amaos unos a otros, dice en otro lugar. Aquí dice animaos unos a otros. Y luego dice edificaos unos a otros. Y luego dice, así como lo estáis haciendo, no dejéis de hacerlo. Hermanos,
Esto es para nosotros en este día o en estos días de ánimo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros, porque no somos hijos de ira, porque no nos ha puesto para ira, porque no somos de las tinieblas, mas somos de la luz, porque no somos de la noche, somos del día, porque somos redimidos con la sangre de Cristo, porque no estamos alejados siguiendo la corriente del mundo. Gracias a Dios por lo que ha hecho nosotros. Gracias a Dios porque nos bendice en una manera especial. Yo quiero orar por usted y quiero orar si estás allí y no tienes a Cristo. Yo quiero invitarte una vez más, si todavía no lo haces o si eres otra persona distinta que apenas llegas a escucharnos. Yo quiero decirte, Cristo te ama, vino hace como 2000 años atrás, se humanó, se hizo como tú y como yo, ocupó nuestro lugar en el Calvario, con su sangre y su sacrificio. Él pagó por nuestras deudas y nos redimió, y el que en Él cree, nueva criatura puede ser, y para Él las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús hace la diferencia. Padre, en este momento, mi Dios, venimos delante de tu presencia sabiendo que tú estás aquí, sabiendo que tú estás allí con ellos, con el que está escuchando, con el que lo va a escuchar hoy, o con el que lo va a escuchar más tarde, o con el que lo va a escuchar mañana, o pasado mañana, o la semana que entra. Señor, sabemos que tú estás con ellos. Hemos orado por esta tu palabra y creemos que, Señor, tú vas a alcanzar personas y que tú vas a animar a los hermanos en la fe. Nos vas a animar para que nosotros nos animemos unos a otros, para que nosotros nos edifiquemos unos a otros, para que nosotros nos perdonemos unos a otros las ofensas y para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, bendícenos, que podamos, Señor, seguir adelante, que podamos vencer esto que estamos pasando y que podamos salir adelante transformados, porque tú todas las cosas las tornas para bien, para que, Señor, podamos seguir viviendo y buscándote a ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, bendito sea tu nombre. Amén, amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga, que tenga una buena noche después de esta tarde, que Dios sea con usted y que el Señor sea de bendición a usted, a su familia. Que la paz del Señor esté en sus corazones, de usted, de su esposa o de su esposo, de usted, hermana, o de los hijos de usted, o de los padres de usted. Que el Señor sea bendición para todos y que cada uno alcancemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.